Ahí sí. Oramos. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por un sábado más que nos permite congregarnos en tu nombre. Amén. Permite que al presentar tu palabra en esta mañana, los hermanos que están escuchando en este lugar, los que habrán de escuchar en otra parte del mundo a través de las redes sociales, bendíceles, alcánzales, Señor, y permite que puedan comprender el tema que estamos tratando. Lo pedimos en el nombre más glorioso, nuestro Salvador, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Sentados. Muy bien, buenos días mis hermanos y amigos. Les habla su amigo y hermano el pastor Daniel Feliz. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Rochester, ubicado en el 121 de Driving Park Avenue. Si lo que está escuchando o va a escuchar, usted lo considera que es de vital importancia, el cual creo que sí lo es, sencillamente dele el dedito para arriba. Y así pues YouTube lo va a recomendar y otros tendrán la oportunidad de escuchar lo que usted está escuchando. El tema de esta mañana es una continuación de la temática que venimos presentando. Es el tema número 3 o la parte número 3 de Aprendiendo Torah con el pastor Daniel Feliz. Es muy importante que usted tome un cuaderno, un lápiz, comience a anotar y verifique lo que estamos diciendo, porque eso es inteligencia, eso es sabiduría. El lápiz no se equivoca, la mente sí se equivoca. El sábado pasado nosotros terminamos con una cita muy conocida y esa cita vamos a repetirla. Pero antes de repetirla, quisiera por lo menos leer una vez más la cita que hemos venido usando como base de esta temática. Y esta cita se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 21. Esta es una cita que usted no debe olvidar. Es muy importante
para que cuando usted le pregunten, usted tenga base con la cual responder. Lo que estamos presentando es sencillamente lo que dice la Escritura. Repetimos. Hechos capítulo 3, versículo 21. A quien ciertamente es necesario que el cielo, en esta versión dice reciba, pero el cielo no puede recibir a quien ya está allí. Por lo tanto, la palabra clave que se usa, retenga. A quien ciertamente es necesario que el cielo retenga. ¿A quién va a retener? A Yeshua HaMashiach hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló él. La palabra en hebreo que aparece es la palabra él. Claro, aquí dice Dios, que la palabra Dios viene de la palabra Deus, una palabra latina que no existe en el vocabulario español. Y entonces dice, por boca de todos los santos profetas. La palabra profeta está bien en español, pero es nevim, que han dicho desde el principio del mundo. Quiere decir que todas las palabras que el Eterno, que nuestro Salvador, que nuestro Mesías pronunciara o dijera, y Moisés las repitiera al pueblo, esas palabras que han sido eliminadas tienen que volver a ser restablecidas. ¿Cuándo van a ser restablecidas? En este tiempo, el cual llamamos el tiempo de la restauración. La restauración ya ha comenzado. ¿Para quién ha comenzado? Para el verdadero pueblo de Dios que se llama Israel. Y como dijéramos, el sábado pasado terminamos con una cita. Vamos a introducir esta cita ahora y luego vamos a darle otras citas que son contundentemente buenas y poderosísimas de acuerdo a la palabra. Terminamos el sábado pasado con la cita muy conocida del libro de Salmos. Salmos 119, Salmos 119 y el versículo 105. Salmos 119 y el versículo 105. Este salmo es de vital importancia. Permítame decirle que este salmo tiene aproximadamente 22 divisiones. Y cada división comienza con una de las letras del alefato hebreo. Es muy importante porque usted se va a encontrar allí que aparece, por ejemplo, en una de las letras del versículo 105, comienza con la palabra, si usted nota, una palabrita pequeñita a mano izquierda, y luego aparece nun. Nun. Quiere decir que está usando una letra del alefato hebreo. Y estas letras no pueden ser cambiadas. Porque a la hora que usted cambie la letra, automáticamente le va a decir otra cosa. Por lo tanto, el Salmo 105 y el versículo 119, verso 5 dice, lámpara es a mis pies tu Torat y lumbrera en el camino. Quiere decir que la Torat es la lámpara que el Eterno le dio a su pueblo para que no errara. La Torat es nuestro GPS para llevarnos a Yeshua HaMashiach, quien es nuestro Salvador. Y en esta mañana, inmediatamente, les voy a proveer algunas citas que son de vital importancia, que usted necesita entenderla con el trasfondo histórico de acuerdo a la palabra de Dios. La primera que vamos a ver, yo voy a estar usando la versión tradicional de la Biblia que usted conoce. Tengo aquí conmigo la Taná, que es contundentemente buena, padre de la Biblia, y vamos inmediatamente al libro de Jeremías. Note lo que el profeta dice en el libro de Jeremías, capítulo 6 y el versículo 16. Capítulo 6, versículo
16. Así dice. Cuando usted va al hebreo, usted va a encontrar que las palabras que aparecen allí es la palabra en hebreo del Yud, Hei, Vai, Heit. Y cuando hablo del Yud, Hei, Vai, Heit, se está refiriendo directamente al Eterno, a Elohim, a Adonai, a Yahweh. Y dice así: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él. Y luego dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero note lo que dijo el pueblo: más dijeron, no andaremos. Usted está escuchando en estos instantes palabras del Eterno. Pero la decisión de andar por las palabras o cumplir las palabras está en usted, no está en un servidor. Mi responsabilidad es solamente presentarles lo que dice la palabra al respecto. El pueblo dijo, no andaremos. Note lo que dice ahora el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Otra cita muy importante, y hay cantidades de citas referente a lo mismo. Isaías capítulo 58 y el versículo 12. 58, 12. Isaías 58, 12. Y los tuyos, note bien esta cita, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para caminar. Qué cita más tremenda. Quiere decir que el Eterno tiene un remanente, un pueblo llamado Israel, el cual se va a encargar de restaurar con la ayuda del Eterno los cimientos antiguos, los que dieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros profetas, y que deben ser restaurados. Note otra cita muy importante también en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Téngame paciencia mientras buscamos la cita. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, y los versículos 14 y 15. Otra cita poderosa. Yo he entendido que todo lo que Yahweh, el Eterno, hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace el Eterno para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios y Yahweh demanda lo que pasó. Cita poderosa. Quiere decir que lo que fue en el pasado retornará al presente y será en el futuro. Porque el Eterno lo habló
y así será. Porque el remanente va a escuchar la voz del Eterno y va a restaurar con la ayuda del Eterno sus caminos, sus pasos, sus veredas. Note lo que dice ahora Eclesiastés 1:9. Otra cita muy importante. Eclesiastés 1, versículo 9. Lo que fue es lo que será, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Otra cita poderosa. Y, por ejemplo, el pueblo del Eterno celebró anoche lo que se conoce como la Pascua judía, Pesach. Todos los israelitas, cuando hablo de los israelitas, no estoy hablando de la nación de Israel o del pueblo de Israel o los judíos, no. Estoy hablando del auténtico pueblo de Dios. Celebró anoche la Pascua, lo que se conoce como Pesach. Y note lo que tiene que restaurarse. En presentación anterior le di varios puntos. Hoy les voy a dar les voy a mencionar por lo menos 5 puntos que deben ser restaurados antes que el Eterno o antes que Yeshua venga a esta tierra a buscar a sus redimidos. Número 1, la Brit Midat, el pacto de la circuncisión. El mundo cristiano dice que claro, que esto fue abolido. ¿La qué? El pacto de la circuncisión. Se lo estoy dando en español, la Brit Midat en hebreo. Quiere decir que la circuncisión sigue vigente. Es un pacto eterno. Y usted me va a decir, pastor, pero usted está loco. Well, eso es lo que dice la Escritura. Número 2, el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? Es el descanso semanal que el Eterno nos dio a nosotros, sus hijos, el cual el mundo cristiano lo conoce como sábado, guardando supuestamente de 12 de la noche a 12 de la noche, en una forma incorrecta. Número 3, el calendario. Número 4, el nombre del Eterno. Quiere decir que el nombre del Eterno tiene que ser restablecido nuevamente, como Él le apareció a Abraham y le dio a Abraham y le dio a los antepasados. Y a nosotros nos los ha revelado a través de la Escritura, pues está allí. Pero tenemos que buscarlo. Número 5, el nombre del Salvador. El mundo conoce como Jesús o Jesucristo. Y el nombre en hebreo es Yeshua HaMashiach. Número 6, las fiestas sagradas. La mayor de todas se celebró anoche y continuará al ponerse el sol del día de hoy con la fiesta de Bikurim, los panes sin levadura. Esta fiesta dura una semana completa y está vigente. ¿Por qué lo sabemos? Porque la Escritura así lo dice. Ahora es interesante que usted pueda decirme, pastor, pero eso fue eliminado. Bueno, yo quiero recomendarle a que usted, por ejemplo, busque en la Wikipedia o en el diccionario lo que dice al respecto. Hubo una ruptura en el mundo que seguía Yeshua y en el mundo que seguía las fiestas diferentes a lo que el mundo del tiempo de Yeshua hacía. Y hubo una ruptura. Yo solamente le voy a dar algunos puntos. Por ejemplo, la doctrina que Pablo sobre Israel, mal entendida también. El desarrollo de la grieta que se abrieron, cómo sucedió todo esto. Y para poder descubrir esto, vaya a la historia y busques el título Lo que sucedió en Nicea, o Nicea y los judíos, o las decisiones de Nicea.
Yo les voy a mencionar 2 o 3 puntos solamente. Primero, el Tratado de Nicea trató 3 puntos centrales, pero se tomaron varias decisiones importantes. La número 1 fue un cambio en el calendario y los días festivos religiosos que los seguidores del Mesías seguían. Muy importante este punto. Número 2, un cambio en la actitud de la iglesia hacia los judíos o los seguidores del camino. Es importante este punto porque cuando yo iba creciendo, por ejemplo, yo quería ser un sacerdote. El Señor, por sus bendiciones y su bondad, me permitió tomar otro camino. Yo le podía decir que yo no odiaba, pero me caía en mal solamente mencionar el nombre de los judíos. ¿Por qué? Porque esto fue inculcado en la mente del pueblo cristiano, del mundo cristiano. Y entonces, en este punto número 2, el cristianismo o el catolicismo trató de inculcar una doctrina errónea a los seguidores del cristianismo. Número 3, o el tercero, reglas éticas contra los cristianos que se comprometen con los judíos. Y bajo Nicea usted va a encontrar un montón de decisiones que se tomaron. Quiere decir que muchos tenían que cambiar sus apellidos, sus nombres, o eran perseguidos, sus propiedades eran confiscadas y algunos eran inclusive sentenciados a muerte. Y así comenzó todo. ¿Cuándo pasó esto? En el año 325 de nuestra era, después de Yeshua HaMashiach. Otro cambio, claro, el nombre de Yeshua HaMashiach fue cambiado por el nombre latinizado de Jesucristo. Jesucristo. Cuando usted estudie este artículo, que lo va a encontrar en la enciclopedia, usted se va a encontrar el nombre correcto. Esto lo vamos a estudiar más adelante sin ningún problema. Veamos alguna cita más. Vayamos al libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8. Y el versículo 12. 8:12. Y otra vez, Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Porque Yeshua HaMashiach es la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la puerta, Él es todo. Usted se puede imaginar cuando el ángel le apareció a Miriam, el nombre correcto que tenía la madre de él. Claro, la iglesia le puso María. Cuando le aparece, María era judía o hebrea. ¿Qué idioma hablaría María? Bueno, está sobreentendido que debía hablar hebreo. ¿Y en qué lengua le hablaría el ángel? Pues por supuesto, en su lengua, en hebreo. Usted, por ejemplo, que me está escuchando, habla español. Si el ángel del Eterno le aparece a usted, ¿en qué idioma le hablaría? No le va a hablar en griego porque no lo va a comprender. No le va a hablar en francés porque no lo va a comprender. Ni tampoco le va a hablar en hebreo porque tampoco lo va a comprender. Por supuesto, creo que le hablará en español. Y el caso de María es completamente similar. Quiere decir que el ángel le dijo que lo que iban a hacer, le dio su nombre y cómo se llamaría, y le dijo, y la razón es porque él va a salvar al pueblo de sus pecados. ¿Quién es él? Yeshua HaMashiach. Juan capítulo 12 y el versículo 35, 12, versículo 35, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús le dijo:
aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que andéis, que tenéis luz, no sea que os sorprendan las tinieblas, porque anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Y permítanme decirle, mi amigo, mi hermano, para ser salvo usted no necesita conocer el idioma hebreo, no creo, pero sí necesita saber sus contenidos para poder dar una interpretación correcta a lo que va a leer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra originalmente fue dada en hebreo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El fundamento fue puesto en hebreo y usted necesita conocer, tener una buena interpretación de las Escrituras para poder entender. Primera de Juan, capítulo 1, otra cita muy importante que usted necesita conocer. Primera de Juan, capítulo 1. Y note que estoy usando una Biblia que usted conoce, pero tengo conmigo, como le mencioné, la Tanata aquí, solamente a manera de referencia. Y estoy tratando de usar palabras que están en la Tanat y que no la transliteran justamente en la misma forma en la versión que estamos usando. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La Torá es la verdad. Yeshua HaMashiach es la verdad. Él es la Torá viviente. Él es el guía, Él es el GPS que nos va a conducir a la patria celestial, sin novedad, sin problema, sin dificultades, porque Él nos ama. El capítulo 2 y el versículo 11, note otra cita maravillosa. 2:11. Del mismo libro, 2:11. Pero el que aborrece a su hermano y está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado sus ojos. No sé si usted se encuentra allí. Sin embargo, debemos estar claros en lo que nos dice las Escrituras al respecto. Otra cita muy importante que usted necesita conocer es Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Esta cita se puede identificar contigo o conmigo. Note lo que dice. Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí, veamos desde el versículo 2, porque esta es contundente también, ¿ok? Todas son importantes. Y Yahweh, o el Yuhei Baihei, me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tarde, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Cuando usted va al original, le está diciendo que el Sadín, el Sadik, el justo, el santo, va a vivir por la fe
y el santo cumple los requisitos del eterno. No estoy hablando estrictamente de los 10 mandamientos, porque la Torá no son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos o los 10 principios son parte de la Torá, cosa que usted necesita saber, porque erramos justamente porque no conocemos las Escrituras y debemos conocerlas. Note lo que dice Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1 y el versículo 17. Porque en él la justicia de Yahweh o de él o de Elohim es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra que se usa en hebreo es la palabra emuná, fe, de fe en fe. Todo lo que está aquí es para ser obedecido. Quiere decir que la Torá es solamente una repetición. Los profetas y los patriarcas, los apóstoles repitieron lo que está escrito ya en la Torá en diferente forma. Pero estamos leyendo directamente Torá. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Otra cita muy importante. Gálatas capítulo 3. Y el versículo 11. Esta cita puede ser malentendida, ¿ok? Pero no la malinterprete porque le vamos a explicar un poquito. Dice, y que por la Torá, en su versión dice ley, y que por la Torá ninguno se justifica para con el Eterno, para con Yahweh. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Quiere decir que la Torá solamente es mostrarnos el camino, alumbrarnos la senda para que no erremos y no caigamos en el vacío. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y el versículo 38. Hebreos 10, 38. Y estas citas fueron repetidas muchas veces, en muchas formas, en la lección de escuela sabática pasada. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué está diciendo el apóstol? Lo que me está diciendo es que después de usted haber conocido la verdad, y cuando hablo de la verdad, estoy hablando de la Torá, estoy hablando de Yeshua HaMashiach, usted no puede retroceder. Y entonces el apóstol Pedro creo que usa una ilustración bastante fea y dice que el puerco o la puerca bañada, lavada, conoce y se aparta y va otra vez y se revuelca en el lodo. Y entonces para el hombre, eso es para la mujer, por supuesto, y para el hombre usa la ilustración de y el perro retorna a su vómito. Quiere el Señor que no nos encontremos en ninguna de estas situaciones, ni el hombre ni la mujer, pero que podamos vivir por fe, confiando y dependiendo enteramente en la emuná o en la fe, confiando y dependiendo enteramente
en la fe en la Hijo del Eterno, en Yeshua HaMashiach. Una pregunta que usted se podrá hacer. ¿Por qué se debe guardar la Torá? ¿Por qué se debe guardar la Torá? Y vuelvo y repito lo que repetí la semana pasada, cuando dije, sigue el GPS. Sigue el GPS y el GPS lo va a llevar a puerto seguro. La Torá son las instrucciones que el Eterno nos dio para que podamos llegar a puerto seguro. Entonces, el GPS puede tomarlo, como le decía la semana pasada, por diferentes lugares, pero lo va a llevar a su destino. La Torá te va a llevar a tu destino. ¿Cuál es tu destino? Tener una relación personal con Yeshua HaMashiach. Me decía un amigo, pastor, que es bueno tener una relación con Yeshua de bigote a bigote, de bigote a bigote. Cuando tú sales a correr por la calle o va al parque y está corriendo, Él va al lado tuyo. Si estás patinando, Él está a tu lado. Si estás corriendo, jugando béisbol, Él está a tu lado. Si estás conduciendo, Él está a tu lado. Pero cuando usted conoce una imprudencia, Él tampoco te va a dejar, pero se pone triste. Entonces el ángel enemigo entra y toma el lugar que le corresponde a Yeshua HaMashiach. Vayamos al libro de Tito, capítulo 3. Tito, son libros pequeños que se usan muy poco, pero que están allí y que tienen una información vital para nosotros en estos tiempos. Tito, capítulo 3. No se me desespere, que ya llegaremos allí. Permítame escuchar sus Biblias también meneándose allí. Tito capítulo 3 y el versículo 5, 6 y 7. Note esta declaración contundente. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Aquí la palabra que se usa es el Ruach HaKodesh, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. Tremenda cita. Quiere decir que no es por obra de justicia, no, es por lo que Él hizo. Y justamente como decíamos ayer o anoche, el mundo, su pueblo celebró Pesach, la Pascua, en agradecimiento a lo que Él hizo, en recordatorio a lo que Él hizo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Andar en santidad, aceptar lo que dice la palabra de Dios o del Eterno, vivir como Él anduvo, caminar con Él y permitir que Él tome control de nuestras vidas y que Él comience a experimentar los cambios que Él quiere hacer en nuestras vidas de tal manera que podamos terminar pareciéndonos a Él. Recuerde, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y no podemos llegar al Padre o al Eterno si no es por medio de Él. ¿Por qué debemos guardar la Torá? Recuerde, la Torá es la palabra, es la luz. La Torá es Yeshua HaMashiach viviendo
en nosotros, en novedad de vida. Y cuando usted se relaciona con el amigo o la amiga o el compañero de trabajo, él debe ver a Yeshua HaMashiach en usted, porque usted lo va a reflejar. Por eso él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y para poder ser la luz del mundo, tenemos que conocerlo a él y caminar con él. Y al final de la jornada, él podrá decir, venid benditos de mi Padre. Porque el deseo de él es que nosotros estemos donde él esté. Y por eso viene a buscarnos. Que Dios te pueda bendecir en esta mañana. El sábado próximo continuaremos con la cuarta parte de Aprendiendo Torah. Que el Señor derrame ricas bendiciones. Es mi deseo y humilde oración. Oramos. Nuestro Abacador, a ti sea la honra y la gloria por los siglos sin fin. Gracias por lo que tú hiciste en favor nuestro, en Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador. A él sea la honra y la gloria por los siglos sin fin. A él le alabamos y glorificamos. Shalom, shalom. Amén.